Muy buenos días, doctor y compañeros. El tema que nos ha tocado exponer es la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación por causas no imputables al deudor. Nuestro grupo está conformado por Cristian John Cosca Jiménez, Patricia Camila Zevilla Cervantes y Jorge Luis Titírico Fernández. Espero que les guste la exposición. Como una pequeña introducción de nuestro tema, debemos saber qué es una causa no imputable. Este se considera un hecho o circunstancia que se produce por el incumplimiento de una obligación, en el cual este se va a deber a un hecho fortuito de fuerza mayor o otras que va a estar establecida en una ley. Asimismo, ¿qué es esta imposibilidad del cumplimiento? Muchos indican que esto va a ser una causa sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la obligación, la cual va a llevar a la extinción de la obligación en sí para que tenga una consecuencia y sea una liberación hacia el deudor. Pero la misma debe ser la cual va a ser producida por un caso fortuito, fuerza mayor, y esta va a resultar totalmente ajena hacia la conducta del deudor. La imposibilidad en el cumplimiento de la obligación se basa en el que el deudor cumple con la prestación debida, pero pueden ocurrir situaciones a las cuales el deudor puede quedar liberado de esta deuda. La ley no solo atiende el comportamiento, también atiende las causas de este comportamiento, y no queda más que una idea de que se tiene, que es que el deudor no cumplió porque no pudo o bien porque no quiso. Entonces tenemos dos hipótesis. La primera es la imposibilidad jurídica. Esta es producida después de la formación de la relación jurídica obligacional. Si esta es preexistente a la relación jurídica, estará frente al caso de una prestación imposible, ya sea física o jurídica, y esa obligación sería jurídicamente inválida y no habría hecho de nacer nunca el deber del cumplimiento, ni daría lugar a un incumplimiento. La siguiente hipótesis es la imposibilidad del cumplimiento. Se puede decir que el deudor no niega el motivo de su deber, sino que se refiere a la propia impotencia para cumplir esto. Esto se debería a los distintos motivos, ya sean físicos o morales. También puede acontecerse que la imposibilidad resulte ser simplemente temporal y se justifica este incumplimiento, y este no será sancionada, gracias al artículo 380 del Código Civil, que nos dice que en el caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ésta perdure. Por último tenemos al artículo 379 del Código Civil, que expresa la imposibilidad definitiva. Nos dice que la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible, definitivamente por una causa no imputable al deudor. Un ejemplo podría ser: el deudor no pudo pagar su obligación porque el banco al que le debía el dinero fue intervenido por el Estado. El siguiente punto es el de la configuración de la imposibilidad en el cumplimiento en las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Estos se dividen en tres incisos. Inciso A: obligaciones de dar. En las obligaciones de dar, la causa no imputable es el perecimiento de la cosa, ya sea por destrucción o pérdida irreparable, de tal manera que el deudor no podrá sustituirla por otra, ya que ésta no sería aquella a la que las partes se han referido y que el acreedor ha tenido en vista como su pretensión sobre este particular. En el inciso B tenemos las obligaciones de hacer. La imposibilidad del cumplimiento está debido a una causa no imputable. Esta es concebible, pero se tiene que verificar y puede darse en los siguientes casos: muerte del deudor o de su inhabilidad física o mental permanentemente. El siguiente sería de prohibición o cumplimiento del origen legal. Un ejemplo sería el retiro del determinado circulante. Y tenemos el impedimento no dependiente de la voluntad del deudor. Un ejemplo podría ser el reclutamiento en el cuartel. Por último tenemos el inciso C, que son las obligaciones de no hacer. Este es muy poco frecuente, ya que es una imposibilidad de cumplimiento, puesto que para cumplir basta con la abstención de hacer, que es un comportamiento fácil de observar. El caso fortuito y la fuerza mayor como causa exonerativa de responsabilidad civil. Como se dijo anteriormente, el incumplimiento culpable o voluntario se debe al dolo y a la culpa, en tanto que en el caso fortuito y la fuerza mayor obedecen a un incumplimiento inculpable o involuntario. El caso fortuito es el suceso inesperado que no se puede prever y que previsto es irresistible. No obstante, alguna corriente tradicional
distingue el caso fortuito como un hecho de la naturaleza. En tanto, la fuerza mayor distingue como un acto soberano de la persona. Les pongo de ejemplo al caso fortuito que podría pasar una riada, podría pasar un terremoto, un incendio, el desbordamiento de un río y la caída de un rayo. También la sequía. En la fuerza mayor les pongo de ejemplo que podría sufrir un hurto, el estado de guerra, la huelga, la expropiación por interés público, requisa de mercaderías. Caracteres constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor. Surgen los caracteres constitutivos del hecho que lo configura, a saber, en este caso les explicaré la imprevisibilidad. La imprevisibilidad que supera la aptitud normal de previsión que sea dable exigirle al deudor tomando en consideración que de su parte haya actuado empleando todas las precauciones ordinarias, pues si no fuera, habría culpa de su parte. Les doy un ejemplo que no es imprevisible: la rotura de la dirección o los frenos de un automóvil. Ahora les explico la inevitabilidad. La inevitabilidad que se refiere a la impotencia del ser humano para impedir que se produzca el evento, no obstante la acción contraria del deudor. Y les pongo un ejemplo que sería la promulgación de una ley que prohíbe la importación de determinados productos. En base a lo que nos dice el derecho positivo es que este es un conjunto de normas jurídicas que van a ser inscritas por la misma soberanía, donde el derecho positivo va a ser una aplicación donde las normas vigentes y no vigentes van a seguir ejerciendo su función mediante la misma sociedad. Es por eso que mediante estos diferentes mecanismos no solo se hace cargo de dar a conocer la irresponsabilidad de los deudores en base a las normas que tienen, ya que también se mantienen como un conjunto de normas jurídicas que van a reunir todo lo necesario y van a conformar unas nuevas leyes donde las cuales van a mejorar para la propia sociedad. Asimismo, estas van a ser unas representantes en los casos de responsabilidad por los casos fortuitos o también los casos de fuerza mayor. Como un ejemplo claro tenemos que el artículo 342 del Código Civil nos indica que a pesar de que el deudor esté en mora, no se libera de esta imposibilidad sobrevenida para que cumpla la prestación, es decir que va a ser un medio no imputable para él, al menos hasta que se pruebe que la cosa que ha estado comprendida mediante la prestación no hubiese perecido y que igualmente, a pesar de que esté en poder del acreedor, no se le hubiese entregado. También de esto tenemos la pérdida o el extravío de la cosa sustraída ilícitamente, en la cual y nos indica que aquel el que lo ha sustraído mediante cualquiera de los medios que haya tenido, él debe tener la obligación de restituir mediante su valor. Así también, si es que ambos, entre deudor y acreedor, han llegado a un pacto donde se esté sujeto la responsabilidad de la cosa o el objeto, a pesar de que exista esta valoración mediante la cosa perdida o extraviada, se puede realizar también una compensación hacia el acreedor por parte de aquel que lo haya extraviado o que lo haya perdido. Esto por medio de una responsabilidad que tienen mediante un acuerdo o pacto entre ambos.